Saludos a la audiencia, a los espectadores y al especialista que me acompaña. Hoy estaremos realizando un conversatorio sobre el caso de la aeronave propiedad de la empresa Entrasur, filial de Conviasa. Avión judicialmente secuestrado en la República Argentina, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde el día 6 de junio del presente año. Cabe destacar que este avión fue detenido sin objetividad jurídica alguna. Es decir, no existe un hecho típico, antijurídico, que permita establecer una razón jurídica al juez para motivar la decisión de dictar una medida de secuestro sobre la aeronave. Estamos en presencia de un procedimiento que a todas luces es violatorio del ordenamiento jurídico nacional, como lo es las leyes venezolanas y seguramente las leyes argentinas, e internacional, como es el convenio sobre la aviación civil internacional. Toda vez que lo mencionado enfáticamente por las autoridades argentinas es que los 19 tripulantes, 14 son de nacionalidad venezolana y 5 son de nacionalidad iraní. Y la pregunta es, si ser venezolano o iraní es un delito, o por el contrario, el delito está en la mente del juez Federico Villena, quien fue el que dictó la decisión y aduce que la motivación del fallo es confidencial. Confidencial, un fallo de relevancia internacional. Al respecto, voy a citar las palabras textuales que dijo el pasado miércoles el presidente Fernández sobre el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa entrevista la dio en el programa A Dos Voces. Cito: me crié en la familia de un juez, trabajé en la justicia, estudié Derecho y hace más de 30 años enseño Derecho. Y le da una gran tristeza lo que está pasando en la justicia argentina. Y sobre el caso del fiscal, dice, me parece un disparate lo que dice el fiscal. A nosotros, las y los venezolanos, nos parece un verdadero disparate lo que dictó el referido juez con el secuestro del avión venezolano. Y el argumento que establece la fiscal en el caso que nos ocupa. Es decir, la fiscal dice que no puede dejarlo ir a los tripulantes porque Venezuela no tiene convenio de extradición y tampoco Irán tiene convenio de extradición. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál es el tipo penal en que han incurrido los 19 tripulantes y el avión de propiedad venezolana? Esa es la gran interrogante. Conversaremos en el día de hoy con un especialista en la materia, el doctor Jorge Álvarez, piloto de aeronaves con más de 30 años de experiencia. Hoy en día es el presidente de la Cámara Venezolana de Transporte Aéreo, conocida por sus siglas CEVETA. Y como invitado especial, que me acompaña siempre en los 3 programas que llevamos, el doctor Marco Medina Salas, quien nos informó que está presentando problemas de conectividad. Esperemos poder tenerlo en línea dentro de muy poco tiempo. También les recordamos que estamos transmitiendo por la plataforma de Zoom y por nuestro canal de YouTube. Y sin más preámbulos, tenemos entonces al doctor Jorge Álvarez en pantalla. A ver, doctor,
¿Qué opinión le merece lo sucedido con el caso del avión propiedad de Entrasur, según su experiencia? En primer lugar, tendría que decir que las siglas es la nacionalidad de los aviones, es la cédula de identidad de los aviones. La matrícula es la cédula de identidad de los aviones por mandato del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Y porque esas siglas, el encabezamiento de esas siglas obedece a los códigos que ha impuesto la OASI. Para Venezuela es el YV, que en el alfabeto fonético se llama Yankee Victor. Por lo tanto, ese es un avión venezolano debidamente matriculado en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Pasó el procedimiento de incorporación en la empresa para la cual está prestando servicio y especialmente cumplió con todos los requisitos de la ley venezolana y de la ley internacional. Muy bien, profesor. Entonces, no hay duda que el avión es venezolano. Ahora, doctor, otra pregunta. ¿Es cierto que el avión, como usted lo dijo, con matrícula venezolana, solicitó combustible en la República de Argentina, posteriormente en la República de Uruguay, y ambas se lo negaron? Con mucho gusto. El avión salió de Maiquetía con destino a la Ciudad de México. Allí tomó una carga que consistía en repuestos para automóviles Volkswagen y cigarrillos. De allí partió al día siguiente con destino a Buenos Aires, con escala técnica en la ciudad de Caracas, en el aeropuerto de Maiquetía, para poder fortalecer su combustible, dado que ha habido una práctica de negar el combustible a las empresas nacionales venezolanas. En primer término, debo decir que la ASI, que es la organización que tiene que ver con los aeropuertos internacionales, tiene sus específicos reglamentos para calificar un avión a un aeropuerto como aeropuerto internacional. Cuando no es capaz de cumplir los requisitos como el que sucedió en este caso, la OASI debe retirarle la certificación de aeropuerto internacional, porque el aeropuerto internacional no puede obedecer sino los principios generales que gobiernan a la aviación civil. Segunda hipótesis que queda demostrada. Ahora, ¿cuál es el bien jurídico que tutela el convenio de Chicago? ¿De qué habla ese convenio? Maestros del derecho aeronáutico, que por cierto Argentina tiene grandes maestros, algunos ya desaparecidos, como el doctor Manuel Augusto Ferrer, como el doctor Videla Escalada, que son personajes del derecho aeronáutico que han dejado obra escrita abundante, obra realmente que fortalece el conocimiento y desarrollo del derecho aeronáutico. Y Alada tiene 60 años de existencia, contribuyendo a crear la doctrina que haga posible el transporte aéreo. Esta doctrina es conteste en manifestar que el bien jurídico que tutela el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y sus 19 anexos es la seguridad operacional de los vuelos, que se basa en dos principios: la uniformidad, los procedimientos, la normativa, la igualdad de la normativa, que es la que nace del Convenio de Chicago. A todos se nos aplica el Convenio de Chicago, tiene hoy en día 193 países que lo suscriben y lo apoyan. Y aparte de eso, de esos 193 países que lo apoyan, el otro punto es que el bien jurídico real que se tutela en toda su estructura, en sus 19 anexos, en el texto del convenio, en todas sus manifestaciones, es la protección de la seguridad operacional, porque en la uniformidad legislativa reposa esa seguridad operacional. Es decir, la respuesta de un aviador venezolano, de un mecánico venezolano, de una azafata venezolana, de cualquier persona debe ser idéntica en condiciones iguales a la que puede dar la de cualquier otro país. Eso se llama uniformidad legislativa, y esa uniformidad legislativa es característica de la disciplina que estamos hablando. Tercera hipótesis, profesor, que estamos demostrando lo correcto
que es el procedimiento, el sistema API. Es decir, las autoridades aeronáuticas argentinas sabían quiénes, cuánto era la tripulación, eran 14 venezolanos y 5 iraníes. No era un secreto para nadie. O sea, para nadie no, tanto para las autoridades venezolanas como para las autoridades argentinas y también las autoridades de Uruguay. Ahora, profesor, otra pregunta. ¿Cuáles fueron los riesgos al que fue expuesto tanto la tripulación y el avión al negársele el derecho de aterrizar en Uruguay? Efectivamente hay que decir a la colectividad qué pasó. El avión cumplió estrictamente su itinerario. Aterrizó en Ezeiza. Al día siguiente, después de haber aterrizado en Ezeiza, detuvieron a los pasajeros, a los tripulantes que estaban a bordo y a las personas administrativas que estaban a bordo. Pues como todos sabemos, tenemos problemas con nuestras tarjetas de crédito que no valen, entonces hay siempre un personal administrativo para sufragar los gastos de operación, pago de combustible, derechos de aterrizaje, derechos de sobrevuelo, etcétera, etcétera. Después, al día siguiente, se autoriza al avión a despegar, pero le niegan el combustible. Niegan echarle combustible y entonces el piloto decide volar a Montevideo, el aeropuerto más cercano, que con la cantidad de combustible que tiene a bordo puede mantener para llegar con tranquilidad y con seguridad. Él vuela y lo colocan en una maniobra que nosotros llamamos holding, que es una espera. Lo pusieron a dar vueltas y vueltas y vueltas, sin tener en cuenta que esas vueltas y vueltas van consumiendo combustible. Y luego por fin le autorizan a regresar a Ezeiza porque le niegan el derecho de aterrizaje. Yo pregunto, todos esos países no son miembros del convenio sobre el tránsito de los servicios aéreos internacionales. Y ese tránsito de los servicios aéreos internacionales no garantiza las dos primeras libertades del aire. El derecho que tiene todo Estado perteneciente a la Organización de Aviación Civil Internacional de sobrevolar el espacio aéreo de los demás Estados miembros de la OACI. Pero además, si tiene este derecho, como dice la expresión, lo dice el convenio textualmente, tiene el derecho de aterrizar por razones no comerciales. ¿Cuáles son estas razones no comerciales? Mal tiempo puede ser una, además el mal tiempo puede ser otra razón, un problema como el que tenía, necesidad de cargar combustible, necesidad de atender una falla técnica, necesidad de bajar a un pasajero que se encuentre alterado a bordo, etc. Todas esas causas entonces están previstas. Cuando se le niega al avión el aterrizaje en Uruguay, se está violando el convenio del tránsito de los servicios aéreos internacionales. Es algo muy curioso. El tránsito de los servicios aéreos internacionales, en su sección 2, capítulo 2, remite al procedimiento que se establecido en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en el artículo 18, y que es el medio adecuado para poderle poner fin a una controversia por las vías pacíficas que prevé el derecho internacional, de manera que se puedan solucionar los inconvenientes que puedan presentarse en la operación aérea. Entonces, profesor, con esta respuesta que nos acaba de dar, que es la cuarta hipótesis que estamos demostrando, lo correcto que fue el itinerario fijado, podemos entonces afirmar hoy en día que hubo violación en el sistema jurídico normativo tanto nacional como internacional. Este convenio de Chicago tiene un bis, o sea, 3 bis. Prohíbe el uso de la fuerza contra la aviación civil. Cuando el avión volvió a aterrizar en Argentina, fue rodeado con armas, con personal armado, como que si se tratara de delincuentes. Los tuvieron metidos ahí un número determinado de horas, pasaron momentos amargos y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces creo que los convenios internacionales, desde la famosa sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en la Barcelona Trading, son de obligatorio cumplimiento, tienen un valor erga omnes, como dicen los abogados, y que deben ser cumplidos por todos los países. Específicamente,
como piloto y como abogado, le recuerdo a todas las personas que se relacionan con la aviación y que trabajan con la aviación que tenemos que proteger la seguridad. Con la seguridad no se juega. Es verdad que Argentina tenía el derecho a el ejercicio de su soberanía, pero cuando el avión estuviera en tierra, detenido, ¿visto? Hacerse presente como se hicieron realmente, constataron que la carga no era una carga como la que ellos suponían que iban a encontrarlo, como la que se denunciaba que iban a encontrar, y simple y llanamente los tripulantes fueron despojados de sus pasaportes y adicionalmente de sus teléfonos celulares, que fueron investigados por la Policía Federal Argentina, y luego, posteriormente a ese proceso, los remitieron a que se quedasen en un hotel, pero sin pasaporte y prohibiéndole salir de la Argentina por cualquier medio. Y entonces, la otra pregunta, ¿dónde quedan los derechos humanos? ¿De cuáles derechos humanos estamos hablando? Profesor, ¿usted no puede responder esta pregunta? Puedo decirle lo siguiente. La Organización de Naciones Unidas y la Organización de Aviación Civil Internacional trabajan de la mano. Estas organizaciones vienen insistiendo, y de allí la última visita que tuvimos en Venezuela de la OIT, en el respeto a los derechos humanos que establece la Carta de San Francisco y que es una obligación moral y ética de todo ciudadano de respetar. Se han violado los derechos humanos de esos tripulantes, los han privado de su libertad legítima sin que existan indicios, pruebas o algún otro elemento que permita realmente decir que estaban involucrados en algún proceso oscuro. A mí me llama mucho la atención que la persona que denuncia el proceso dice una serie de cosas que son, con todo el respeto del mundo, porque no es mi estilo ofender a nadie, absolutamente descentrada de lo que estaba sosteniendo. Y tan es así que les devuelven los pasaportes, luego apela la ciudadana fiscal con un argumento que a mí como abogado y como profesor universitario me sorprende, porque dice que ella sospecha que en el transcurso de los próximos años ese avión puede cometer una fechoría. Yo creo, amigos, que el derecho penal es concreto. Hay normas y cuando la conducta humana se ajusta a la norma es cuando se aplica. Pero yo quisiera saber qué es lo que es la señora. ¿La señora es abogada o es pitoniza? Porque no puede fundar una decisión como la que ha hecho de apelar de la decisión, a pesar de que quien formula la denuncia no apeló de esa decisión. Entonces, señores, aquí vemos que se está violando el derecho nacional, el derecho internacional, los derechos humanos, se ha maltratado moralmente a la tripulación, se ha maltratado nuestra bandera, porque ese avión es venezolano, ese avión tiene una bandera nacional, con sus 3 colores y sus 7 estrellas, y tiene una matrícula. Y de acuerdo con el texto de este convenio, la matrícula es la cédula de identidad de la aeronave. Ese no es un avión que se consiguió, que es un avión pirata. Ese avión se compró en los Emiratos Árabes a un broker que vendió el avión. Esa es la triste realidad. Eso está en el documento y está dentro de las pruebas que se han consignado o que consignarán los abogados que atenderán el caso en Buenos Aires. Eso nos indica, sinceramente, con todo el respeto que me puede merecer el pueblo argentino, porque debemos recordar que siempre ha estado a nuestro lado, como estuvo en 1902, cuando Venezuela fue objeto de una invasión por las potencias extranjeras, y como estuvo Venezuela con su alma, con su corazón, con su gente, dispuesta a apoyarlo durante el proceso de la Malvinas. Como Estados hermanos debemos comportarnos.
Pero lo que no podemos aceptar bajo ninguna condición es la violación de las normas que rigen la aviación civil. Porque al violar las normas que rigen la aviación civil, estamos comprometiendo la seguridad del vuelo. Después es muy fácil decir que el piloto se equivocó. Buscar al piloto para echarle las culpas de las cosas que han ocurrido. De manera que nuestra posición es defender a nuestros compañeros de trabajo. Defenderlos porque son gente honesta, gente que ha vivido en la industria, gente que no tiene ningún tipo de cargo en la industria y porque son sometidos a lo que sin duda significa un vejamen a la dignidad humana. Gracias, profesor, por su valiosa intervención. Usted por su oportunidad de poder expresar en nombre de la Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo la honda preocupación que nos embarga por los abusos que se han cometido con un avión de bandera y matrícula nacional y tripulación nacional. Y de verdad ha quedado demostrado que la aeronave, propiedad de Intrasur, filial de Conviasa, cumplió con todos los requisitos exigidos en cuanto a la parte normativa aeronáutica, civil y también la tripulación cumplió con sus formalidades correspondientes de informar quiénes iban en el avión, qué tripulación iban. 14 venezolanos y 5 de nacionalidad iraníes. Esto demuestra, pues, fehacientemente la flagrante violación del derecho internacional de aeronáutica civil. Pero además, el fallo del juez que dicta, en mi opinión personal, una írrita decisión del secuestro del avión porque violenta todos los principios normativos a los que está sometida la República Argentina y la República de Venezuela. Bueno, tenemos en línea al doctor Marcos Medina, magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia. Marco, ¿qué opinión te merece el tema de la tripulación venezolana? Buenas tardes, Iván. Un abrazo grande a ti y a nuestro invitado, el profesor Jorge Álvarez, quien ha hecho una excelente, extraordinaria exposición, demostrando unos conocimientos muy profundos en materia de aeronáutica, de aviación, de la legislación con relación a todas estas relaciones comerciales, políticas en materia de aviación. Mira, hay una situación muy palpable que es una situación de agresión en donde se han visto vulnerados los derechos fundamentales no solamente de unas personas quienes estaban desarrollando una actividad comercial en representación de nuestro país, de nuestra patria, sino además los derechos esenciales en materia comercial, en materia aeronáutica, como lo dijo el profesor Jorge Álvarez, de nuestras empresas de aviación, lo que acarrea sin lugar a dudas una incertidumbre con relación a nuestras relaciones internacionales y nuestras posibilidades de sobreponernos a la situación de bloqueo que tenemos impuesto desde ya hace un buen tiempo por los Estados Unidos de América, por el gobierno de los Estados Unidos. Así es, Marco, así es. Bueno, Iván, antes de despedirme, quiero agradecerte nuevamente la invitación, felicitarte por la extraordinaria muestra de conocimientos del profesor Jorge Álvarez, quien nos dictó una cátedra en materia aeronáutica, y exhortar, llamar a la conciencia a los compañeros y compañeras quienes tienen lealtad por Venezuela, a todos quienes nos ven, a quienes nos siguen, seguir incentivándolo a que nos unamos por el levantamiento de las sanciones y por abrir el bloqueo inhumano en contra de Venezuela. Lo he demostrado durante la situación de retención de la tripulación de un venezolano comercial en Buenos Aires, Argentina. Una tripulación que, como bien hemos hecho énfasis, se encuentra compuesta por tripulantes venezolanos e iraníes.
si bien hemos visto que en las últimas horas, con los esfuerzos del gobierno venezolano, se han llevado familiares a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, sin embargo, se mantiene la violación de los derechos fundamentales de estas personas y, por supuesto, la violación de los derechos comerciales de nuestra patria, de Venezuela, ya que se ha visto limitada no solamente la libertad y movilidad de nuestra tripulación de compañeros venezolanos e iraníes, aun cuando puedan ser liberados, se mantiene, como bien lo digo, la situación de violación de sus derechos esenciales o fundamentales y, por supuesto, la movilidad de nuestra flota comercial de aviones, lo que ha limitado la permanencia comercial de Venezuela en los distintos países, porque es una amenaza imperial en contra de los pueblos progresistas y la izquierda, sobre todo la izquierda simbólica. El llamado, lo repito, es a elevar conciencia, a seguir sumando voluntades para el levantamiento de las sanciones y el levantamiento del bloqueo inhumano. Te reitero, Iván, el agradecimiento, las felicitaciones por esta extraordinaria actividad que vienes desarrollando y que viene desarrollando este movimiento al cual se suman a lo largo del país, incluso fuera de nuestras fronteras, más venezolanas y venezolanos que el levantamiento de las sanciones y que aseveran nuestra confianza en el país y nuestra lealtad por Venezuela. Un gran abrazo, Iván, y saludos a todos en la ciudad capital. Gracias, pero tenemos que seguir avanzando. Somos un pueblo resiliente y así ha quedado evidenciado. Pero a nivel procesal, probatorio, en la prueba de los hechos que narra el profesor Michel Tarufo, habla sobre el sesgo de confirmación, que es lo que estamos evidenciando en esta trama. Un sesgo de confirmación por parte de las autoridades judiciales, por parte, cuando digo autoridades judiciales me refiero a la fiscal que lleva el caso y el juez que dictó la medida de secuestro. Hasta ahora solo lo que hay es un sesgo de confirmación, o sea, en la mente del juez él consiguió la prueba. Es muy triste esto. Y ciertamente el amor se traduce en lealtad hacia nuestro país. Gracias, Marco, y tenemos que seguir avanzando. Avancemos entonces. Así es. Así es. Gracias, Mike. Un abrazo, Iván, y saludos. Mi respeto por ti, Marco. Gracias. Despedimos entonces el presente programa hasta una nueva oportunidad y gracias a la audiencia que se conectaron. Tenemos aquí también una serie de preguntas y, por supuesto, preguntas e interrogantes que le vamos a dar respuesta. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Saludos, Marco. Saludos a todos.